Gloria sea el nombre de Dios. Nos ponemos en pie en reverencia al Espíritu Santo, amén. Y lo leemos honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu, amén. Dice la bendita palabra de Dios. Después partieron del monte de Or, camino del mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. Y se desanimó el pueblo por el camino. Ustedes. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Todos unidos en el 9, amén. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba la serpiente de bronce y vivía. Amén. Vamos a orar así como estamos. Padre de la gloria, Dios Todopoderoso, Espíritu Santo, Espíritu de Dios, Señor, en esta preciosa hora, Señor, te pedimos y clamamos a ti, Señor, para que tú seas hablando a nuestras vidas, Señor, que tú seas hablando a los corazones, a las almas, Señor, de los que estamos en este lugar, Señor. Y como dijo tu siervo David, que es mejor estar en tu casa que vivir fuera de ella. Señor, recibe gloria, honra, alabanza, poder, dominio, imperio por los siglos de los siglos, Señor. Espíritu Santo, Dios, que esta palabra no vuelva a ti vacía, vuelva dejando una palabra de bendición, una palabra, Señor, que edifique nuestras vidas, una palabra, Padre, en este tiempo, Señor, para nuestras vidas, en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén. Puedes tomar su asiento, amén. Sabe, amada iglesia, el libro de Números es un libro que ha resaltado mucho en la historia, en el cual se nos habla acerca del pueblo de Dios. Se nos habla de un pueblo que Dios había rescatado de Egipto. En este pasaje se nos presenta a un pueblo malagradecido, a un pueblo que Dios había libertado de la cautividad de Egipto, un pueblo que había visto las maravillas de Dios, un pueblo el cual había visto el mar abrirse en dos, amén. Pero sin embargo este pueblo era un pueblo malagradecido, un pueblo que se había vuelto rebelde a Dios. Pero a pesar de todo ello, Dios había escogido al pueblo de Israel con un propósito, un plan maravilloso, amén. Y en el capítulo 21 de Números se nos narra una historia en la cual el pueblo de Dios había pecado contra Dios, en el cual el pueblo había murmurado contra su siervo y contra Dios, diciendo: ¿para qué nos sacaste si allá estábamos mejor? Porque el pueblo muchas veces, a pesar de que ya estaban libres, querían volver al pecado en términos espirituales, querían volver a ser esclavos. Y la historia que se nos narra, se nos dice que Dios, al ver este pecado, envía al campamento en donde estaba el pueblo de Dios serpientes ardientes, los cuales mataron a mucho pueblo, dice la palabra de Dios. Pero dentro del pueblo de Dios había un hombre llamado Moisés que estaba intercediendo por su pueblo, diciéndole al Señor: Señor, ten misericordia, no los mates. Y sabe, amada iglesia, yo creo que en este lugar hay personas a los cuales Dios ha puesto como intercesores de su pueblo, para que su pueblo busque a Dios. Aún en este tiempo en el que vivimos hay una esperanza, y esa esperanza se llama Jesucristo, amén. Dale fuerte ofrenda de palmas a ese Cristo del poder, amén. Bendito sea el nombre de Dios. Sabe, amada iglesia, pero dentro del pueblo, ese hombre llamado Moisés, él intercedía por su iglesia, por el pueblo. Y Dios lo escucha y le dice: hazte una serpiente de bronce, y cualquiera que fuere mordido por una serpiente y mirare a ella, vivirá. Amén. La pregunta es: ¿por qué Dios le dice que se hiciera una serpiente de bronce? ¿O qué significa aquello? Amén. Sabe, amada iglesia, cuando el pueblo de Dios
desobedece, la Biblia dice que Dios envía serpientes al campamento. Y la Biblia dice que la gente empezó a morirse, las serpientes empezaron a morder al pueblo de Israel y muchos murieron, dice la palabra del Señor. Pero en ese momento Moisés empieza a clamarle al Señor y el Señor le dice: hazte una serpiente de bronce y cualquiera que fuere mordido y mirare hacia ella vivirá. Amén. Sabe, amada iglesia, anteriormente el bronce era símbolo de justicia divina. La razón por la cual Dios permite que Moisés levantara una serpiente de bronce es porque al pecar contra Dios y al enviarle serpientes ardientes, la única salida en ese momento era mirar a la serpiente de bronce, por así decirlo, una serpiente justa que representaba justicia divina, la cual limpiaba el pecado del pueblo. Amén. Un símbolo de justicia, un símbolo de que Dios había perdonado al pueblo, pero tenían que mirar hacia la serpiente. Amén. Hacia la serpiente de bronce. Es por ello que todos los que miraban a la serpiente eran justificadas a través de la fe que ponían. Amén. Y eran libradas, eran salvas. Y sabe, amada iglesia, ahora bien, cuando analizamos la palabra de Dios, entendemos que aquel que nunca pecó fue Cristo, una representación de una justicia divina. Jesús era aquel justo, Jesús es aquel justo. Sabe, amada iglesia, en el libro de Juan, si lo quiere buscar, Juan capítulo 3, verso 14 al verso 21 dice: como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo aquel que en él crea venga a la vida eterna. Porque amó Dios al mundo, amó Dios tanto al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el unigénito Hijo de Dios. Esta es la causa de la condenación, que la luz vino al mundo, pero la humanidad prefirió las tinieblas a la luz, porque sus hechos eran perversos. Pues todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no se acerca a ella, por temor a que sus obras queden al descubierto. En cambio, el que practica la verdad se acerca a la luz, para que se vea claramente que ha hecho sus obras en obediencia a Dios. En esos momentos, cuando era mordido por serpientes ardientes, la única solución para ser salvos era poner su fe y mirar hacia la serpiente de bronce en un sentido espiritual. Amén. Aquel que viene a Cristo Jesús y pone su mirada hacia Él es salvo de la condenación del mundo. La única salida, el único que puede darte vida eterna, se llama Jesucristo. Él es abogado, intercesor, perito, arquitecto, el único que nos dice: ¿acaso habrá algo imposible para mí? Sabe, amada iglesia, hay alguien que nos ama y que nos dice: pon tu mirada en mí. Dale fuerte ofrenda de palmas a ese Cristo de poder. Sabe, amada iglesia, actualmente alrededor del mundo hay millones, y no solamente millones, sino billones de personas a nivel mundial, de los cuales también hay decesos, es decir, miles de personas que mueren día a día por un accidente, por un suicidio, un feminicidio, por una bala perdida. Personas que mueren tal vez por una enfermedad, por tumores, por cáncer, por diferentes cosas. Amén. Pero la pregunta de hoy es: ¿serán que todas aquellas personas que mueren son salvas? Amén. Decía en la enseñanza de la mañana el pastor un mensaje tan poderoso. Amén. Una enseñanza tan profunda, la cual se nos hablaba acerca de la gracia. Amén. Que hay personas que por decir, dicen tener la gracia y aprovechan, abusan de esa gracia. Amén. Y le dicen al Señor: Señor, perdóname, y pecan y siguen pecando día a día, cometen pecados y dicen: el Señor es bueno, el Señor me va a perdonar. Pero sabe, amada iglesia, hay una cosa que también la Biblia nos dice, y es que
Nadie se puede burlar de Dios, amén. Y sabe, amada iglesia, hay una salvación en este mundo, aún en el mundo en el que vivimos, donde la delincuencia ha crecido y aún donde dice la palabra del Señor que la maldad se multiplicaría día a día. En estos tiempos, en este mundo en el que vivimos, hay una esperanza y se llama Jesucristo. Sabe, amada iglesia, la Biblia dice que hay dos caminos. Y yo lo he predicado siempre porque una de las cosas que el Señor nos habla es que Dios nos dice, predica del arrepentimiento, de que yo los amo. Y muchas veces no entendemos por qué a veces Dios nos habla en una palabra de exhortación. Pero sabe, amada iglesia, cuando entendemos que Dios nos habla es por amor a nosotros, porque nos dice, yo te hablo de esta manera porque no quiero que tú te pierdas, no quiero que tú te vayas al infierno. Sabe, amada iglesia, hay personas que mueren día a día, pero la pregunta es si serán salvas todas aquellas, amén. La respuesta es no. Muchos se van al infierno, otros se van al cielo, pero la pregunta de esta preciosa tarde es si tú estás preparado, para morir. Yo no te conozco, pero déjame decirte que la muerte puede sorprendernos. La muerte es algo que puede sorprendernos en cualquier momento, amén. Pero sabe, amada iglesia, la Biblia dice que el infierno es un lugar donde los gusanos nunca mueren, donde el sol no brilla para ellos, sino una densa oscuridad de demonios, y lo único que brilla son llamas del infierno. La palabra de Dios nos dice, gloria a Dios, bendito sea el nombre de Dios. La palabra de Dios nos dice en el libro de Apocalipsis, capítulo 21, verso 8, pero los cobardes, los incrédulos, los abominables, los asesinos, los que cometen inmoralidades sexuales, los que practican artes mágicas, los idólatras y todos los mentirosos recibirán como herencia el lago de fuego y azufre. Sabe, amada iglesia, a veces cuando nosotros pecamos, cuando cometemos pecados, hay una llama en nosotros, en nuestro corazón. Hay una voz que nos dice, estás mal, estás haciendo mal. Hay una voz que nos dice, apártate de ese pecado. Y sabe, amada iglesia, esa es la voz del Espíritu Santo que nos dice, estás por el mal camino. El Señor quiere que te apartes de esos caminos. Sabe, amada iglesia, cuando nosotros empezamos a recibir esa palabra tan profunda en nuestra vida, hay una voz que nos dice, estás mal, estás haciendo las cosas mal. Y es el Espíritu Santo que nos confronta, que nos dice, yo te amo, vuelve a mí, a mis brazos. Sabe, amada iglesia, cuando el pueblo del Señor peca contra Dios y Dios le manda serpientes venenosas, se nos dice que gran multitud cayó al suelo expirando en su pecado. Sin embargo, Dios da una solución que consistía solamente mirar a la serpiente de bronce y se salvaría. Hoy miles mueren sin Dios, muchos en su pecado, y su destino es el infierno. Pero hay una gran noticia, y es que también hay una solución para este tiempo, y se llama Jesucristo, fuente de vida, agua de vida. Dale fuerte ofrendas a ese Cristo de poder. Gloria sea el nombre de Dios. Y su nombre es Jesucristo, amén. Príncipe de paz, el principio y el fin, dice el Señor, el que estuvo muerto pero vive, el que era, el que es y el que ha de venir, el Santo de Israel. Sabe, amada iglesia, la Biblia dice que el que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya es condenado por no haber creído en el nombre del Hijo unigénito, Hijo de Dios. En Dios está la vida, Él es el camino, la verdad y la vida, y solo en Él hay salvación. Dice la palabra del Señor que en nadie está la salvación. No hay salvación que salve, no hay religión que salve, solamente en Cristo Jesús hay salvación y vida eterna. Él es el camino, Él es la verdad, Él es todo, amén. Y la Biblia dice que si tenemos a Jesús en nuestra vida, entonces hemos pasado de la condenación a la vida eterna. Pero sabe, amada iglesia, en la actualidad hay un comentario muy conocido que dice que Dios no condena. Y sabe, amada iglesia, la Biblia dice que Dios no quiere que ninguno se pierda, sino que todos tengan vida eterna. Pero sabe, el libro dice, la palabra del Señor, que el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree
ya ha sido condenado. Y esta es la causa de la condenación, que la luz vino al mundo, pero la humanidad prefirió las tinieblas a la luz, porque sus hechos eran perversos. Pues todo lo que hace lo malo aborrece la luz y no se acerca a ella, por temor a que sus obras queden al descubierto. Una verdad que decía el pastor en la mañana es que muchas veces no podemos cambiar la vida del hombre. No podemos obligarle y decirle a las personas que cambien si en ellos no está el deseo de cambiar. Porque sabe, amada iglesia, pueden haber drogadictos en los centros de rehabilitación encerrados, pero si su deseo no es cambiar, si su deseo no es tener una vida mejor, entonces nada va a pasar. Pero sabe, amada iglesia, cuando nosotros verdaderamente amamos a Dios, entonces le decimos al Señor: Señor, saca lo malo de mi vida, Señor, moldéame a tu imagen. Sabe, amada iglesia, Dios le habla al profeta Jeremías y dice la palabra del Señor que Dios le dice: ve a casa del alfarero y ahí te mostraré, te hablaré. Y el profeta Jeremías, dice la palabra del Señor, que va y se encuentra con un alfarero. Y de repente él observa que en las manos del alfarero aquella vasija que estaba haciendo se desbarata, se descompone. Y el Señor le habla y le dice: ¿acaso yo no puedo hacer con mi pueblo Israel? Sabe, amada iglesia, cuando nosotros verdaderamente amamos al Señor, entonces en nosotros hay un celo por el Señor. Hay un celo en el Señor que le decimos: Señor, cambia y saca todo lo malo que hay en mi vida, saca todo aquello que de mí no te agrada, Señor. Porque sabe, amada iglesia, muchas veces le decimos al Señor: Señor, usa mi vida, pero muchas veces no queremos que Dios nos moldee, no queremos que Dios nos cambie. Muchas veces le decimos al Señor: Señor, cambia mi vida, pero no le damos la oportunidad al Espíritu Santo de que cambie nuestra vida, de que transforme nuestra vida. Sabe, amada iglesia, en ese tiempo que el pueblo pecó contra Dios, Dios le dice: miren hacia la serpiente, y todo aquel que fuere mordido será salvado, será sanado. Y sabe, amada iglesia, en este tiempo hay una esperanza, hay una solución para el mundo entero, y esa solución se llama Jesucristo. Esa solución solamente está en Cristo Jesús. Esa es la esperanza, esa es la salida. Y sabe, amada, la Biblia dice en el libro de los Salmos que Dios miró desde los cielos para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Y la Biblia dice que no encontró a nadie, y todos habían descarriado, todos habían ido, todos habían apartado del camino de Dios. Pero la Biblia sigue diciendo que Él seguía buscando, mirando desde los cielos para ver si había algún entendido que le buscara. Y sabe, amada iglesia, yo creo que en ese lugar Dios está mirando y buscando personas que verdaderamente le amen, personas que le digan al Señor: Señor, te pertenezco. Porque sabe, amada iglesia, el apóstol Pablo era una persona que aprendió a lo largo de su ministerio a depender de Dios, y él decía: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y sabe, amada iglesia, una de las cosas más hermosas que el cristiano debe aprender es a dejar todo y vivir para Cristo, entregarle todo lo que somos, porque solamente así, amada iglesia, podemos llegar a una verdadera perfección. La Biblia dice que tal vez nosotros, amada iglesia, no seamos de lo sano, de lo mejor, pero la Biblia dice algo extraordinario en el libro de Apocalipsis, y dice que es santo, santifíquese aún más. El que es justo, practique la justicia aún más, queriendo dar a entender que tal vez cuando llegamos a la iglesia, amada iglesia, tal vez llegamos con defectos, con errores, con pecados, pero Dios nos lava día a día, y su palabra nos dice que Él quiere santificarnos día a día, que tenemos que buscar esa santidad día a día en la presencia del Señor. Y es así que la palabra del Señor nos dice que Él viene por una iglesia sin mancha y sin arruga, y Dios está buscando a aquellos entendidos. Y sabe, amada iglesia, la Biblia dice que en el tiempo antiguo Dios miró desde los cielos y estaba buscando a una persona entendida. Y la Biblia dice que todos habían descarriado, pero Dios encuentra a Noé
una persona que amaba a Dios, una persona justa, una persona que caminaba en los caminos del Señor. Y aún en el mundo en el que vivía Noé, ante una sociedad que se deleitaba en las cosas del mundo, había un hombre que amaba a Dios, había un entendido que buscaba la presencia del Señor y decía: a pesar de que el mundo haga y viva en sus deleites, yo quiero servirte. Igual, sabe, amada iglesia, Dios habla y dice, este profeta exclama y dice: mi casa y yo te serviremos. Porque, sabe, amada iglesia, Dios quiere que le sirvamos de todo corazón, y Dios está buscando entendidos que le amen de todo corazón. Pero, sabe, amada iglesia, hoy en día hay personas que viven en adulterio, en fornicación, en divorcios, personas que están en pecado. Pero, sabe, amada iglesia, la Biblia dice que aún desde mucho tiempo atrás esto se ha venido viendo, el pecado, y la Biblia dice que la maldad se multiplicaría en estos tiempos. Pero, sabe, amada iglesia, la cosa más importante en esto es que Dios está buscando un remanente, un pueblo que no dobla sus rodillas ante Baal, un pueblo que no dobla sus rodillas ante el mundo, sino que dobla sus rodillas y su alma y lo rinde todo al Señor. Sabe, amada iglesia, aún en este desierto hay una fuente de agua de vida y se llama Jesucristo. Aún en el pecado del mundo hay una solución, hay un pozo, hay una fuente de agua de vida y se llama Rey de Reyes y Señor de Señores. Dale fuerte ofrenda de palmas a ese Cristo de poder. Yo quiero que te pongas de pie, amada iglesia. Yo quiero que te pongas de pie, amada iglesia. Bendito sea el nombre del Señor. Mi alma, mi vida te adora, Espíritu Santo, Espíritu de Dios. Te adoramos, Espíritu Santo. Ponte sobre tu pie, amada iglesia. Empezamos a ministrar. Espíritu Santo, Espíritu de Dios. Empieza a adorar, empieza a adorar. Y si le has fallado al Señor, dile al Señor: Señor, yo quiero cambiar. Quiero que tú me moldees. No quiero abusar de esa gracia. Quiero que me transformes. Si verdaderamente amas al Señor, dile al Señor: transfórmame. Mi alma, mi vida te adora. Sí, aleluya. Sí, Espíritu Santo, fluye, fluye, Espíritu Santo. Para que crezcas tú. Empieza a adorar, empieza a adorar. Para siempre en tu misericordia, Señor. En esta preciosa hora te pedimos.